Hola muchachos, muchachas, nuevamente estamos acá con nuestra guía metodológica para el diseño y el desarrollo de su investigación para este curso de metodología de la investigación. Ya se los he dicho en cada clase, ¿verdad? Para hacer una investigación hay que leer mucho, muchísimo para conocer el objeto del estudio y para poder avanzar en nuestra investigación. Justamente la parte que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el marco teórico y es en donde vamos a recopilar todas esas cosas que hemos estado leyendo y todos los diferentes miembros del grupo han estado incorporando en sus bitácoras. Entonces, vamos a comenzar con el día de hoy, el marco teórico. Entonces, el marco teórico es en el punto en donde nosotros, es el capítulo en donde nosotros vamos a explicar el contexto teórico. Ya hemos hablado del contexto de la problemática, ya hemos hablado sobre cómo encaja mi investigación a nivel global, a nivel macro, internacionalmente, nacionalmente, regionalmente, cómo mi tema de investigación encaja en una problemática global histórica, cuáles son los conceptos, todo esto que nosotros resumimos en 3 páginas en nuestro planteamiento del problema, nosotros acá lo vamos a desarrollar más. Todo eso que venimos leyendo y que quizás no todo se metió en el planteamiento del problema, nosotros lo vamos a meter acá en el marco teórico. ¿Qué vamos a hacer el marco teórico? Vamos a contar qué es lo que se conoce sobre este tema. ¿Qué es lo que se conoce del tema? Ahora, nosotros estamos hablando de temas muy específicos, por ejemplo, cuál es la percepción de los estudiantes universitarios en relación al acoso. Estamos viendo temas como cuál es la percepción de los estudiantes universitarios en relación a la educación virtual o en línea. Esos son temas muy específicos, pero nosotros tenemos un tema grueso, ¿verdad? El tema gordo que está por encima, que no es específicamente a los estudiantes universitarios. Eso lo vimos en clase también, cuál era para cada uno de los temas de ustedes su tema grueso, su tema gordo, el que está por encima, en aquella sombrilla que yo les he dibujado. Entonces, en eso es lo que consiste el marco teórico, es decir, qué es lo que otros investigadores han hablado sobre mi tema, desde lo general hasta lo específico. ¿En relación a qué? A los antecedentes, a las bases teóricas de mi tema y a los términos básicos, a los conceptos básicos. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando la perspectiva teórica de mi tema de investigación, lo que estamos haciendo es dándole sustento a mi tema, dándole sustento a mi estudio. Y lo que estamos haciendo es exponiendo, mostrando y analizando cuáles son las teorías, los conceptos, lo que otros autores han dicho en relación a mi tema. Eso es lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que otros autores han hablado previo a mi investigación sobre ese tema de investigación? Entonces, bueno, cuando nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las etapas para hacer esa elaboración del marco teórico, verdad? Primero nosotros vamos a revisar la literatura, es lo que hemos venido haciendo desde el inicio del curso, revisar literatura. Por eso, ¿verdad? Comienzo mi charla diciéndoles que hay que leer mucho, porque para lo que sea que vayamos a plantear desde el planteamiento del problema hasta la justificación o ahora el marco teórico, todo se va a sustentar en literatura, ¿verdad? Y bueno, nosotros a este nivel no es de que vamos a adoptar una teoría como tal, pero sí vamos a hacer un desarrollo de, como desde la perspectiva teórica que existe, es decir, qué es lo que otros han dicho sobre el tema de investigación que yo tengo. Entonces,
hay tres partes al marco teórico. Los antecedentes de la investigación, es decir, qué son las investigaciones que se han hecho previamente, describir cuáles son los elementos teóricos que han planteado cada uno de esos autores y definir los términos o los conceptos sobre el tema de investigación que yo tengo. Entonces vamos a ir viendo estos aspectos que ustedes van a ir desarrollando en su investigación en el marco teórico. Entonces, ¿en qué consisten los antecedentes? Ustedes van a revisar la literatura, tanto nacional como internacional. ¿Y qué hacemos? Vamos a comentar, vamos a plasmar, ya saben citar, con citas cortas, con citas largas, los resultados que se han encontrado en otras investigaciones relacionadas ya con las variables que llamamos o nuestras categorías de análisis. Es como hacer un resumen de lo que se ha escrito con anterioridad en relación a mi tema. Por supuesto que si yo estoy haciendo una tesis de licenciatura, mi resumen es muy grande. Si voy a hacer una tesis de maestría, mi resumen es más grande. Si estoy haciendo un doctorado, imagínense, voy a estar estudiando 3 años o 4 años el tema, entonces mi resumen de lo que otros han dicho es muy grande. Aquí vamos a tener un resumen mucho más corto porque no tengo tanto tiempo. Vamos a tener al menos 10 referencias bibliográficas nacionales e internacionales. Quisiera que ojalá fueran 5 nacionales, 5 internacionales, para que ustedes sustenten su trabajo sobre qué es lo que otros autores han dicho sobre mi tema de investigación. Para ayudarles en esto hay un cuadro. Este es lo que vamos a llamar nuestro cuadro de antecedentes. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Esto es un cuadro que inclusive va a ir en nuestro anexo, ¿verdad? En los anexos de la investigación. Y ustedes en el capítulo del marco teórico lo que van a hacer es redactar lo que en el cuadro dice, ¿verdad? Entonces, el cuadro es un cuadro muy sencillo de solamente 4 columnas. En la primera columna yo voy a poner lo básico para saber quién es, como si estuviera haciendo una cita. Voy a poner el nombre del autor, vamos a poner el año de la publicación, cuál es el título de ya sea el artículo o el libro que yo estoy citando. En los trabajos académicos siempre hay un objetivo general, ¿ok? ¿Cuál fue el objetivo general que este autor tuvo cuando estaba escribiendo esta investigación? Generalmente ustedes en las investigaciones, ustedes por supuesto que no la van a leer toda, van a leer la introducción, puede ser que lean el primer capítulo, van a ir a leer las conclusiones, entre líneas, van a leer los resultados más importantes. Entonces yo voy a sacar cuál fue el objetivo general de ese estudio en particular y voy a poner al menos una conclusión, ¿verdad? Entonces así voy a tener ahí 10 líneas, 5 hojas nacionales, 5 internacionales o una mezcla diferente de diferentes autores con los títulos, el objetivo y las conclusiones a las que esos autores llegaron. Eso yo lo voy a tener posteriormente en el anexo, pero cuando yo escribo mi título, marco teórico, lo que voy a hacer es redactar lo que dice este cuadro. Rojas establece en la investigación que se llama tal y tal y tal y tal, cuyo objetivo fue tal y tal, y sus principales conclusiones respecto a este tema fueron tales y tales, ¿verdad? Entonces vamos de esta manera a tener al menos 10 autores, ojalá lo más reciente posible, de fuentes, por supuesto, ya lo saben, que sean confiables, que sean ojalá artículos que estén en las bases de datos de la universidad, y ustedes van a construir este cuadro de antecedentes y lo van a redactar, ¿verdad? Van a redactar y luego van a poner este cuadro en anexos.
Entonces, aquí les estoy poniendo, ¿verdad? Para que vean un ejemplo de lo que sería ese cuadro de antecedentes, donde yo voy a poner efectivamente el nombre del autor, el año, cuál es el título del documento, cuál fue, bueno, el tipo, aquí ustedes no van a poner el tipo de investigación, en este caso no se les pide a ustedes, esto es un ejemplo de otro tipo de trabajo, pero sí el objetivo general y las principales conclusiones. Entonces, esto es lo que ustedes simplemente van a hacer las 4 columnas que les mencioné, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, aquí un poco para que no se me enreden. Al marco teórico se le llama también estado de la cuestión. ¿Okay? Es esta revisión profunda y crítica de la literatura que existe sobre el tema que voy a investigar. ¿Verdad? Porque es necesario conocer, ¿verdad? Revisar esta literatura para saber básicamente, pues vamos a ver básicamente dos cosas. La validez, ¿verdad? Y las diferentes teorías que podrían existir con respecto a este temática, ¿verdad? Entonces, primero que todo, yo lo que busco validando, respaldando mi investigación con cosas que otros han dicho, es decir, bueno, vean que es que esto no es una ocurrencia, es que este es un tema importante, entonces porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué importancia puede tener cuáles son los hábitos de descanso de los estudiantes universitarios? Bueno, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente existe muchísima literatura relacionada con ese tema, ¿verdad? Entonces yo estoy garantizando además que yo estoy haciendo algo que nada más no estoy repitiendo, sino que puede ser que hayan muchísimos estudios, pero que para el año 2024 en la Universidad Nacional no se ha hecho este tipo de estudio, ¿verdad? Y además, cuáles son las diferentes maneras en las que se ha abordado esta temática del descanso, ¿verdad? Porque podría ser que nosotros lo veamos desde una perspectiva de cómo afectan los hábitos de descanso en el desempeño universitario, pero también podríamos pensar cómo es de que estos hábitos de descanso tienen una consecuencias sobre la salud de los estudiantes, ¿verdad? O sea, podríamos verlo desde diferentes perspectivas y eso es lo que hacemos cuando hacemos una revisión bibliográfica, ¿ok? Y hacemos este estado de la cuestión para decir, esto es lo que otros autores han dicho en relación al tema que yo estoy tratando, ¿verdad? Les mencionaba anteriormente en otra de estas cápsulas, de estos cursos, que hablando con los estudiantes, que el grupo que le tocó la revisión de literatura o bueno, el tema que tiene que ver con investigación, con la academia en línea, que cuando ellos buscaban que estaba en línea no encontraban nada, pero nada más cambiando a virtual, se encontraron de que hay muchas perspectivas, ¿verdad? Desde cuáles son las consecuencias a nivel del hogar, cuáles son las consecuencias de los estudiantes, cuáles son las consecuencias en el desempeño, etcétera, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de ver esto que el tema que ellos están valorando, ¿verdad? Entonces, el objetivo del estado de la cuestión es realizar ese balance bibliográfico sobre la bibliografía, sobre lo que existe en este tema. No lo podemos hacer exhaustivo, no, pero si tenemos 4 personas en cada grupo y que cada grupo está haciendo una bitácora de investigación y avanzando con esta investigación semana a semana, y vamos a decir que por poco, porque eso sería poquísimo, hacen una revisión de solamente 2 documentos, o sea, porque eso es, no sé, sería ni media hora de trabajo, entonces estaríamos diciendo que tendríamos prácticamente 8 revisiones de literatura por semana hechas y que de ahí más bien ustedes tienen que ir entresacando cuáles son las que van a utilizar, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo del estado de la cuestión o del marco teórico, es hacer este balance bibliográfico.
Entonces, otra vez aquí vuelvo a insistir en la importancia de seleccionar la información, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar, han visto que cada vez que hacemos una búsqueda en San Google o inclusive en el Google académico o cuando ustedes van a las bases de datos de la universidad, se van a encontrar un montón de información. Entonces, ¿cuál de esa información es la que yo voy a incluir en el estado de la cuestión, en el marco teórico? Primero que todo, tengo que asegurarme, como ya se los he dicho anteriormente, de que las fuentes son confiables, de que son serias, que son documentos que están relacionados con nuestro tema. Nos queremos saber cuáles son los temas, además las investigaciones más recientes relacionadas a ese tema. No podemos simplemente llegar y decir, es que no existe material o viera que no encontré ninguna información. Esto es un tema tan novedoso que nadie nunca lo ha investigado, ¿verdad? Por supuesto, la idea es ser lo más exhaustivo posible con todas las fuentes de información que podamos, con la biblioteca, con revistas especializadas, con el internet, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es que no encuentro información, tal vez no la estoy buscando con las palabras adecuadas, tal vez estoy tratando de ser demasiado específico y quiero encontrar una investigación exactamente sobre el tema con la población que tengo en la universidad que tengo y eso quizás no vaya a ser posible. Entonces, cuando nosotros, bueno, perdón, aquí tengo está repetida esta filmina, entonces básicamente que sean fuentes confiables y que sean fuentes que sean recientes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, después de que nosotros hacemos una exhaustiva revisión del tema, si nosotros no encontramos algo, igualmente vamos a construir un estado de la cuestión. Ahorita les voy a poner un ejemplo con el tema más gordo, más grueso, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, en relación específicamente a no sé, esto yo sé que no va a pasar, pero a los hábitos de sueño o hábitos de descanso de los estudiantes universitarios, es que no encontramos nada. Bueno, eso no va a ser cierto, pero vamos a suponer que no vamos a encontrar nada. Entonces, bueno, no voy a ser tan específico y hacer un estado de la cuestión sobre los hábitos de descanso de los estudiantes universitarios, sino que sobre los hábitos de descanso en general, ¿verdad? Entonces, aquí yo les voy a enseñar ejemplos de cosas que nos sucedieron con investigaciones de otros de sus compañeros estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, había un grupo que iba a hacer un perfil de las mujeres traficantes de drogas que pasaban a través del aeropuerto Juan Santa María del 2020 hasta la fecha, ¿verdad? Que era el 2023. Pero fue muy difícil, ellos no encontraron nada que fuera tan específico como para ese perfil en los documentos. Además, intentaron obtener información a partir de fuentes primarias, el Ministerio de Seguridad Pública y de la cárcel como tal, del Buen Pastor, y no lograron conseguir nada, era información confidencial, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? Decir, bueno, si esto tan específico, que es el perfil de las mujeres traficantes de drogas presas en las penitenciarías en Costa Rica, no había, ¿verdad? Algo, entonces, ¿qué iban a buscar? Algo más gordo, el tráfico de drogas en el aeropuerto Juan Santa María, o el tráfico de drogas por parte de mujeres, o el tráfico de drogas en los aeropuertos de Costa Rica, o el tráfico de drogas en Costa Rica. O sea, si no logramos, tenemos que ir haciéndolo cada vez más grande para ver si en alguno de esos elementos puede haber
alguna información. Aquí en esta filmina viene otro ejemplo, que es otra investigación que habían hecho muchachos y muchachas durante el tiempo de la pandemia, era cuál era la influencia de los videojuegos en la escuela de Palmar, una escuela de Palmar Centro, ¿verdad? O sea, claro, no encontraron ninguna información sobre específicamente la influencia de los juegos de video, los videojuegos en esa escuela. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar, bueno, ¿habrá alguna investigación sobre la influencia de los juegos de videos en escolares? Claro, ya ahí se había, ¿verdad? O hay algo más grande, hay información sobre la influencia de los juegos de video en general para las personas. Entonces, uno tiene que, si no encuentra lo más específico, tiene que ir agrandando esta búsqueda, ¿verdad? Ampliando los criterios de la búsqueda. Aquí les pongo otro ejemplo, que era de qué manera ha influido el acoso laboral en la sociedad costarricense a partir del 2014 al 2024. Entonces, bueno, parte de lo que yo les decía de los conceptos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué queremos decir con influencia en la sociedad o qué queremos decir con acoso laboral? Esas son las variables de su investigación, ¿verdad? O si tenemos un tema que sea la brujería según el cristianismo, ¿verdad? Entonces es necesario conceptualizar qué queremos decir con brujería, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos teológicos del cristianismo de los que vamos a hablar? ¿Verdad? Entonces, por eso es que también al estado de la cuestión o al marco teórico también se le llama marco de referencia o inclusive marco conceptual, porque nosotros aquí, como les decía anteriormente, inclusive vamos a hacer una explicación de los conceptos que vamos a estar mencionando a lo largo de la investigación. Entonces, por ejemplo, en el caso, aquí es otro ejemplo de los conceptos, ¿verdad? Si nuestra investigación es la identidad nacional costarricense y la comercialización de productos identitarios, ¿verdad? Que esta fue una investigación que se hizo en uno de los cursos de mercadeo. Identitarios quiere decir, ¿verdad? Que son propios a nuestra identidad costarricense. Entonces, probablemente lo que nosotros queremos plantear, aparte, ¿verdad? Ya dijimos, aparte de lo que otros investigadores han dicho sobre mi tema, es también los conceptos. Entonces, en ese tema, ¿cuáles son los conceptos que yo tengo que tener muy claro? ¿A qué estoy llamando identidad nacional? ¿A qué estoy llamando identidad nacional costarricense? ¿A qué estoy, si estamos hablando de comercialización, puede ser que yo quiera tocar el tema del capitalismo o de la globalización, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claros todos los conceptos en los que se basan las teorías o las diferentes investigaciones que hemos estado leyendo, ¿verdad? Entonces, no sé por qué. Está ok. El marco teórico no es nada más un listado de citas, ¿verdad? No es nada más según Rojas, según Pérez, según Álvarez, según Fernández, según Alvarado, no es eso, ¿verdad? Sino igualmente la semana pasada se quedaron, la semana pasada no, en el caso de ustedes no sé cuándo lo están viendo, pero la última lección que tuvimos, unas de las chicas que se quedaron me preguntaban respecto a esto y a cómo redactar, ¿verdad? Yo les repetía lo que les dije en el video también anterior, busquen por favor los conectores y que esto tenga una secuencia lógica, ¿verdad? Es una lógica que va conectando los conceptos y las ideas. O sea, si yo tengo un autor que está definiendo un concepto de una manera, pero otro lo define de otra manera, yo voy a tener tal vez una frase que va a decir, según Fernández, el concepto de acoso sexual es este y este y este y este. Sin embargo, Rojas dice que el concepto de acoso sexual se refiere a esto otro, ¿verdad? Entonces, no,
Eso es en caso en que haya que sean opuestos. Puede ser que sean cosas que sean muy semejantes y que tengamos, según Alvarado, el concepto de educación a distancia o educación virtual es este y este. Asimismo, Peralta se refiere a esto de esta otra manera. Entonces, nosotros tenemos que buscar que las palabras que estamos usando entre cada una tengan una secuencia lógica. Entonces, no podemos comenzar a escribir a lo loco. Tenemos que hacer al igual que lo hicimos en el planteamiento del problema. Lo primero que tengo que hacer es un esquema de qué voy a hablar, cómo voy a hablar de esto. Esto es lo que dijeron estos autores, esto es y cómo es que nosotros vamos a plantear lo que están diciendo los diferentes autores uno detrás del otro, ¿verdad? Entonces, igualmente, muy importante, al igual que ya se los decía anteriormente, la selección de la información, tener fuentes que sean confiables, hacer un análisis de lo que cada uno está diciendo para poder conectarlo de manera precisa, para poder hacer una introducción pequeña de una frase a cada una de las citas, ¿verdad? Y que nosotros reflexionemos sobre lo que está diciendo el autor, ¿verdad? ¿Cuál fue su objetivo al hacer la investigación? Y sobre todo que reflexionemos en relación a las conclusiones que nos está planteando el autor. Entonces, para terminar, ¿cómo se redacta este marco teórico, verdad? Recuerden, bueno, ya les hablé de este cuadro que ustedes van a poner en anexo, pero que ustedes van a ir uniendo en función de cada una de las cosas, de los conceptos, de las teorías, y como lo que queremos es exponer esos conceptos teóricos que otros autores han dicho, vamos a hacerlo igual que el estado de la cuestión, ¿verdad? Va a ser redactado en una manera de ensayo, también con citas textuales, si ustedes van a hablar de los objetivos, si van a hablar de las conclusiones de ese autor, tiene que ser a través de citas, ¿verdad? Porque si no sería un plagio. Así lo que nosotros estamos diciendo, si lo estamos citando, tiene un valor científico, ¿verdad? Y es lo que ayuda, que lo que prueba que lo que estamos diciendo tiene una validez, ¿verdad? Entonces, a través de todo el marco teórico vamos a ir incluyendo estas citas, las vamos a ir comentando muy brevemente. Igual una compañera de ustedes me preguntaba, bueno, pero entonces lo tenemos que poner y lo tenemos que poner en nuestras palabras. Pues no, ya está dicho con las palabras del autor. De nada sirve que yo vuelva a repetir lo que el autor dijo. Además, lo voy a decir peor que lo que él lo dijo. Él ya lo dijo y lo tiene revisado y lo tiene publicado. Entonces, no se trata que yo vuelva a repetir lo que él dijo. Puedo introducirlo, puedo compararlo a lo anterior, puedo sacar mi propia conclusión, puedo analizar si quiero, ¿verdad? Tanto los conceptos que encontré como todo lo que los autores han dicho. Entonces, esto sería la parte del marco teórico. Inclusive, si ustedes quieren dividirse dentro de los grupos, que haya alguien que vaya avanzando sobre el estado de la cuestión, mientras otro, como ya todos están generando investigación, ¿verdad? Y documentos, ya todos tienen que tener una misma base de datos de lo que han leído. Todos pueden tener acceso a la información de lo que los otros han leído. De eso se trata un trabajo grupal, ¿verdad? Entonces, que ustedes vayan con toda la información que los demás hayan obtenido. Puede ser que hayan dos que estén trabajando en el estado de la cuestión, mientras hay dos que están trabajando en el marco teórico. Y en la siguiente cápsula que tendremos, vamos a hablar sobre el marco metodológico. Chao.